Muy buenas. Vamos a ver una introducción muy sencillita a lo que es una hoja de Excel y vamos a ver algunas cosas así fáciles que se pueden hacer. Lo primero, el icono de Excel es este de color verde con una X, ¿vale? Nosotros pinchamos, hacemos doble clic y nos va a aparecer una ventana como esta, donde nosotros tenemos que decir que queremos abrir un libro en blanco, ¿vale? Porque vamos a abrir un libro en blanco. Si quisiéramos abrir un libro que ya tenemos guardado, pues tendríamos que buscarlo y abrirlo. Hago, pincho y esto es Excel. Si os fijáis, esto se llama libro de Excel, lo veis ahí arriba, el nombre por defecto es libro 1, así como en Word es documento, esto es un libro y es un libro porque puede tener varias hojas. Se abre por defecto con una sola hoja que llama hoja 1, pero nosotros pulsando aquí en el más podemos ir añadiendo hojas, ¿veis? Cambiar de nombre a una hoja es muy fácil. Por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre a la hoja 1, doble clic en el nombre, veis que aparece sombreado, ya puedo borrar y escribir el nombre que yo quiera. Por ejemplo, mis tablas, yo qué sé. Estas hojas, si no las quiero, pues botón derecho, eliminar, eliminar. Me quedo con una hoja. Por tanto, esto es un libro que está compuesto por hojas. Os aconsejo que cada vez que trabajéis con un documento, sea de Word, Excel o lo que sea, nada más empezar, pues ya lo guardéis. Guardar, si deis a guardar como es la primera vez, os va a aparecer lo mismo que si damos a guardar como y buscarle un sitio para guardarlo con el nombre que vosotros queráis, ¿vale? Y luego ya periódicamente, para no tener el problema de que por algún problema se os borre lo que habéis hecho, yo periódicamente le voy dando aquí a guardar para que me vaya guardando en el documento todos los cambios que yo haya ido realizando. Si os dais cuenta, el menú se parece mucho al de Word. Archivo, inicio, insertar, diseño de página y luego vista. Luego hay cosas que no están en Word, como fórmulas, datos, y aquí el menú de inicio, pues si os dais cuenta, esto es como Word, pegar, cortar, copiar, formato de la fuente, alineación, pero luego ya aquí aparecen cosas que son específicas de Excel, y que es bastante intuitivo para qué son, pero bueno, algunas vamos a ver cómo se utilizan y otras no. Luego lo que constituye la hoja básicamente es una tabla. La tabla es muy importante conocer la nomenclatura. La tabla, cada cuadradito se llama celda. Las columnas son las verticales que van nombradas por letras y las filas son horizontales y van nombradas por números. De forma que cualquier celda, esto es como jugar a los barquitos, tiene un nombre que aparece en este cuadrado que es el cuadro de los nombres. Esta es la celda B5. Entonces, para Excel, cada vez que queramos hablarle de esta celda, le tendremos que hablar de B5. Esta es de 5, de 1, ¿vale? ¿Qué más tenemos que no aparece, que no conocemos porque no aparece en Word? Pues tenemos aquí la barra de las fórmulas. Y es que esto nos va a servir para cuando queramos hacer cálculos. Y esta f de x es para insertar funciones, que también es para hacer cálculos. Ahora veremos cómo van. Primero vamos a hablar de la tabla, porque yo en la tabla puedo hacer muchas cosas. Además de desplazarme por las celdas con el ratón, veis que yo voy pinchando. Hay dos maneras rápidas de moverse por las celdas. También tenemos las flechas del teclado, esas que van para abajo, para arriba, izquierda, derecha, izquierda. Si tenéis teclado alfanumérico, os daréis cuenta de que los números, hay números que tienen flechas y que hay una tecla que se llama bloquear números. Y es que según tengamos activado o no activada esa tecla, al pulsar en los números aparecerán números o aparecerá la alternativa que en algunos casos, por ejemplo en el 8, 2, 4 y 6 son flechas. Mirad, esto es el 8. Si yo le doy a bloquear número y le doy a la misma tecla, bueno, me tengo que poner aquí para que lo veáis. Le voy a dar al 8. Lo que he hecho es subir, ¿vale? Porque también funciona como flecha. Vuelvo a cambiar porque lo que a mí me interesa el teclado alfanumérico ahora mismo para trabajar con números. Otra manera de desplazarse. Mira, lo normal es que tú cuando rellenas una tabla de Excel te vayas desplazando de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Por ejemplo, imaginad que esta es la tabla con vuestras calificaciones, con las calificaciones de mis alumnos.
Pues yo le pongo ahora aquí el título a las columnas, alumnos, y ahora para pasar a la siguiente celda le doy al tabulador, que es la tecla que tenemos encima del bloqueo de mayúsculas y que suele poner o TAB de tabulador o dos flechas en sentidos opuestos. Alumnos, pues voy a poner aquí la nota del examen 1, me vuelvo, examen 2 y la calificación total, que haremos un promedio, calificación total. Muy bien, me vengo aquí y ahora voy poniendo el nombre de mis alumnos, Antonio, y para ir hacia abajo, en vez del tabulador, lo que vamos a hacer es al enter o intro, y veis que vais bajando, Antonio, Juana, Lucas, Félix, Sofía. Bueno, suficiente para lo que queremos. Yo ahora, igual que en Word, le puedo dar formato el que yo quiera a esto. Por ejemplo, me interesa ponerla negrita. Voy a poner en negrita también a los nombres. Puedo colorearlas. Venga, las cabeceras las voy a poner en azul. Los nombres de los alumnos en verde. Si os dais cuenta, los bordes de las celdas aparecen un sombreado muy clarito en Excel y en el momento que coloreo las celdas ya no aparecen. Si yo quiero que se vean los bordes, selecciono la zona donde quiero que se vean los bordes y me vengo aquí donde pone fuente, tengo este recuadro, despliego y le digo todos los bordes, ¿vale? Incluso yo puedo, si me vengo aquí abajo, color de línea, estilo de línea, puedo decidir qué tipo de borde quiero, si lo quiero de un color o de otro, si lo quiero liso, doble, intermitente, o le quiero quitar los bordes, pues igual, puedo borrar algún borde. Bueno, normalmente lo que nos interesa es esto, es que se vean los bordes. Luego una cosa que os habréis dado cuenta es que fijaos como la expresión calificación total no cabe en una celda, lo que hace es que como si siguiera escribiendo en la siguiente celda, pero realmente no ha escrito en la siguiente celda, mirad. ¿Veis que esa celda está vacía? Yo lo que tengo escrito en cada celda lo puedo ver aquí en la barra de fórmulas. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un texto muy largo, calificación total de final de trimestre de cada alumno del grupo de ciclo de grado superior, ¿vale? Claro, eso no cabe aquí, entonces me escribe, lo que hace es escribir a continuación. Sin embargo, si yo en esta celda escribo algo, redondeo, por ejemplo, se acabó, ya no superpone la escritura. Y yo si quiero ver todo el texto que hay aquí escrito, tengo que pinchar en la celda, ¿veis? Pincho en la celda y aquí aparece, ¿vale? Siempre que queréis ver lo que hay en una celda, tenéis que pinchar y ver lo que aparece en la barra de las fórmulas. Bueno, pues nada, ya tengo yo mi tabla hecha y imaginad que aquí en calificación voy a quitar toda esta coletilla que le he puesto. Calificación total. Oye, pero es que yo quiero que se vea todo. Pues nada, estiro la columna, la hago más ancha. ¿Cómo se hace? Me pongo en el borde de la letra. Siempre que quiera trabajar con una columna tengo que irme a la letra que da nombre a la columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda la columna para trabajar con ella, para hacer alguna modificación, negrita o no negrita, o decirle algo sobre el contenido de las celdas, pues yo me pongo en la letra y estoy seleccionando toda la columna. Lo mismo con las filas, si me pongo encima del número, aparece esa flecha negra y estoy seleccionando toda la fila, ¿vale? Si me pongo en una celda, voy a seleccionar una celda. Si quiero un grupo de celdas, me pongo en una celda y voy arrastrando el ratón, ¿vale? Hasta que tenga seleccionada el grupo de celdas que me interesa. Bueno, en este caso hemos dicho que lo que quiero es ensanchar la columna. Pues me pongo en el borde de la columna, pincho, cuando salgan esas dos flechas, que cada una va hacia un lado, estiro, lo estiro o encojo hasta el tamaño que yo quiera. Lo mismo si lo que quiero es que sea más pequeña, más estrecha la columna, lo puedo hacer. Vamos a imaginar que la C me interesa que sea más estrecha. Pues lo hago, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, pues una cosa que también se puede hacer en las tablas de Word, y es que a veces me interesa que el texto no esté en horizontal, sino que esté en vertical o en oblicuo. Bueno, pues yo lo puedo hacer. Mirad, imaginad que quiero hacer esto así. Me vengo aquí y según voy a colocarlo así.
¿Veis? Mirad, esto me permite que, por ejemplo, si yo aquí lo que voy a meter es una cifra, no necesito una celda tan ancha, pues ahora puedo yo encoger esta celda, ¿vale? En fin, que se pueden hacer muchas cosas para organizar las tablas. Otra cosa que podemos hacer es, pues fíjate, ahora me vendría bien tener una fila encima de esto. Pues nada, selecciono, botón derecho, insertar y me inserta una fila encima. Otra forma de hacerlo, voy a deshacer. Otra forma de hacer lo mismo es, vuelvo a seleccionar donde quiero insertar y me dice aquí, veis que aquí en el menú en celdas dice insertar, despliego y me dice insertar fila, insertar celdas. Pues lo que quiero es una fila. Celdas no, celdas. Vale, porque yo aquí voy a poner, mirad, yo quiero ahora decir que todo esto es la primera evaluación. Pues quiero aquí una celda que me abarque todo esto. Pues es muy fácil. Selecciono las celdas, le doy a combinar y centrar. Entonces lo que va a hacer es que me ha hecho una celda única con todas las que yo había seleccionado y lo que yo escriba va a quedar en el centro, que es primera evaluación. ¿Veis que me lo deja en el centro? Muy bien, yo aquí igual, si quiero puedo estirar esto o no. Y también puedo decidir, esto no me gusta a mí que se quede abajo, quiero que quede centrado. Pues aquí yo puedo decidir si el texto queda centrado a un lado o a otro y si se queda abajo, arriba o en el centro, ¿vale? Todo esto lo he hecho con el menú de alineación. Muy bien, ya tengo esto, el tamaño me interesa. ¿Que quiero ver esto más grande? Os venís aquí abajo a la derecha, le doy al más. O otra manera equivalente es pisar la tecla control, que está debajo de las mayúsculas a la izquierda, y con la rueda del ratón puedo aumentar o disminuir el tamaño de esto. Lo voy a aumentar para que se vea muy bien. Y ahí lo tengo. Muy bien, vamos a ver cómo puedo yo hacer cálculos con Excel. Excel, bueno, lo vamos a usar casi como una calculadora, pero con Excel se puede programar, ¿eh? Es un programa que te da mucho juego. Y es cuestión de que lo que se os ocurra, que queráis hacer con Excel, pues buscar un vídeo tutorial, porque alguien seguro que ha colgado un vídeo para explicarte cómo se hace. Vamos a hacer una cosa, le voy a poner las notas a mis alumnos. 8, intro, 9, 5, 2 y 7. Y en el segundo examen, 6, 4, 3, 4, 5. ¿Yo cómo tengo que hacer para calcular la nota? Pues resulta que es la media de estos dos exámenes. ¿Cómo se hace una media? Pues lo sumo, ¿no? Sumo y divido entre 2. Yo se lo podría hacer así, pero es que Excel tiene una función que se llama promedio que ya me haría ese trabajo. Entonces, esa función se viene aquí 1, a la F de insertar función, función, y se abre una ventana. En esta ventana va a aparecer un listado de funciones, que ese listado en este momento son las funciones usadas recientemente, lo que diga este menú. Si yo no quiero una función de las que he usado recientemente, sino que quiero ver todo el listado de todas las funciones porque quiero buscar una en concreto, le doy a todo, me aparecen todas las funciones que existen en Excel ordenadas por orden alfabéticamente. También puedo centrarme, pues si son financieras, que me aparezcan las que son concretamente de ese campo, matemáticas, estadísticas, ¿vale? Normalmente sabemos cómo se llama la función que queremos utilizar. Si no nos aparece en el listado, una manera de encontrarla rápidamente es venir aquí en la celda de búsqueda y pongo, yo quiero promedio. Le doy a ir, pincho en ir o en intro y ya me aparecen todas las que son promedio. Yo quiero el promedio normal, que esta es la media. Le doy doble clic y ahora yo le tengo que decir de qué celdas quiero que me haga la media. Pues quiero, fijaos que ya por defecto, Excel ya supone en qué celdas quiero hacer la media. Dice desde B3 hasta C3 y en efecto coincide con mi selección. Pero os voy a enseñar cómo se hace por si la selección de Excel no coincidiera. Y de hecho yo esto ni lo miro, normalmente lo hago yo directamente. Que son estas dos celdas. ¿Cómo hago para seleccionarlas? Pincho en una, arrastro y ya tengo las dos celdas seleccionadas. Y ahora aceptar o intro y me ha hecho el promedio.
¿Mm? Como en las siguientes quiero hacer la misma operación, es decir, en este caso veis que en la celda aparece el número 7, pero si os venís a la barra de las fórmulas, lo que te está diciendo es la fórmula que hay en esa celda. En la hoja aparece el resultado, pero aquí aparece la fórmula, que es el promedio de las dos celdas anteriores. Como aquí quiero hacer lo mismo, quiero hacer el promedio de las dos celdas anteriores, simplemente con copiar esta fórmula y pegarla sería suficiente. ¿Cómo se hace? Pues hay dos maneras. Una que es copiar la fórmula. ¿Cómo se copia? Pues botón derecho, copiar, ¿vale? Sería una manera. Otra manera sería venirme aquí al menú del portapapeles y decirle copiar. Y otra manera muy rápida es selecciono la celda, control C y es copiar. Cuando tengáis copiado algo en este os va a aparecer esta línea que se mueve discontinua. Y ahora, ¿dónde lo quiero pegar? Pues en estas celdas quiero que me haga lo mismo. Pues selecciono las celdas y control V es pegar o le doy aquí a pegar o botón derecho, otra opción sería botón derecho y pegar, ¿vale? Si le dais botón derecho pegar tenéis que usar este pegado, no ninguno de estos, este, ¿vale? Vale, pues ya tengo las medias. Ah, pues genial, me lo ha hecho este, qué maravilla, qué rapidez. Otra manera de copiar esta fórmula, voy a darle a deshacer, otra manera es... Vale, otra manera es, me pongo en la celda que quiero pegar, copiar y pegar y veis ese cuadradito que hay en la esquina, si pincho ahí, estiro hasta para cubrir todas las celdas donde quiero pegar la fórmula y ha pasado lo mismo, ¿vale? Lo mismo que antes, son dos maneras de hacer lo mismo. Bueno, vamos a imaginar que, vale, pero es que a mí no me sirve el promedio porque el examen 1 era mucho más importante que el examen 2. Dicho el examen 1, quiero que puntúe un 70% de la nota, mientras que en el examen 2 quiero que puntúe el 30% de la nota. Ahora ya esta fórmula promedio no me sirve, porque lo que yo tengo que hacer es una media ponderada en la que el 8 valga un 70% y el 6 valga un 30%. Como no hay una función que me haga esto simplemente, pues yo hago una fórmula, escribo yo la fórmula. Entonces lo que hago es que pongo el cursor, primero selecciono la celda donde quiero que aparezca el resultado, que es aquí. Quiero el resultado de esta media ponderada. Y ahora me vengo a la barra de las fórmulas, pongo igual y ahora escribo el cálculo que quiero que me haga. Yo quiero que me multiplique esta nota por 70%, que es lo mismo que 0,7, ¿vale? Me la multiplica, la selecciono, multiplico y aquí el signo de la multiplicación, si os veis el teclado alfanumérico veréis que no hay un aspa, lo que hay es un asterisco. Esto quiero que me multiplique por 0,7. Yo he utilizado el teclado alfanumérico que no tiene coma, tiene un punto, pero aunque le deis al punto, Excel, que necesita que ahí haya una coma para darse cuenta de que lo que hay después de la coma es decimal, el punto no vale, pero aunque yo le dé al punto del teclado alfanumérico, Excel va a escribir una coma, porque sabe que yo lo que quiero escribir es una coma. Sería esto más esta calificación, la del examen 2, multiplicado por 0,3. Le doy a intro y ¿qué ha pasado? Pues me ha hecho una media ponderada donde vale más el examen primero, donde hay un 8, que el examen segundo, donde hay un 6. Por eso tiene un 7,4. ¿Quiero hacer lo mismo en el resto? Pues nada, ya sabemos el truco, pincho, arrastro y tengo en todas partes, si os fijáis, tengo la media ponderada. Daos cuenta, voy a quitar esto de redondeo, voy a hacer lo mismo, vamos a imaginar que voy a utilizar en vez de 0,7 el 70. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? Lo digo para que, si lo preferís hacer así, pues igual a esta nota por 70, ¿verdad? Más la segunda nota multiplicada por 30 y ahora todo esto lo tengo que dividir entre 100 porque es un porcentaje. Entonces, como lo que quiero dividir entre 100 es todo esto, lo tengo que meter en un paréntesis. Así que lo meto en el paréntesis.
Y ahora el signo de dividir, que es la barra inclinada, que está en el teclado alfanumérico encima del 8, o mayúscula 7, y lo tengo que dividir entre 100, 100, intro. Veis que aparece la misma puntuación, porque hemos hecho lo mismo, ¿vale? Gano más tiempo si multiplico directamente por 0,7 y por 0,3. 0,7 y 0,3. Esto tiene que sumar 1, 0,3 más 0,7 tiene que sumar 1 para que el resultado no sea erróneo. Y esto es una forma de calcular con Excel. Os voy a hablar también de la suma, aunque aquí no tendría sentido sumar las calificaciones, pero para que veáis cómo se puede hacer la suma. Si yo quiero sumar todo esto, tengo las dos opciones que hemos visto. Una, que es usar la función, me pongo, la suma quiero que aparezca aquí. Pues elijo la celda, le doy a la función, busco la función suma, selecciono las celdas, que ya Excel ya las había seleccionado porque se ha imaginado que quería sumar esto, pero bueno, yo las voy a seleccionar, le doy a aceptar o intro, que es lo mismo, y ya tengo la suma, ¿vale? Otra forma de hacer la suma, ¿cómo sería? Pues con una fórmula. Voy a borrar. ¿Cómo sería? Pues escribo la fórmula de la suma, que sería en la barra de fórmulas, siempre empiezo con el igual, que es mayúsculas 0, y es esta celda, le doy al más esta, más esta, más esta, más esta. Le doy a intro y me vuelve a salir 31, ¿os dais cuenta? Luego hay otra manera de sumar, que es seleccionar las celdas que yo quiero sumar. Esto solamente se puede hacer con la suma, ¿vale? No con otras operaciones. Tengo seleccionado las celdas que quiero sumar, le doy aquí en el menú, os venís arriba a la derecha, le dais a autosuma y te escribe el resultado debajo. Si lo que yo hubiera sumado fuera esto, miradlo, si lo que sumo es esto, ¿dónde me va a poner el resultado? Pues al lado, ¿vale? Otra manera de utilizar funciones, os habéis dado cuenta que la función puede ser que yo pinche aquí y busque en el listado la función, y además esto lo aconsejo cuando no sabéis cómo se llama la función, porque la media se llama promedio. Te puedes volver loco aquí buscando media y no aparece media. Bueno, esto es otra cosa, no, pero no es el promedio que yo quiero, ¿vale? Para restar y para dividir no uséis nunca las funciones, escribid la fórmula. Habéis visto que yo para hacer esto, que tenía una división, aquí, bueno, ya la he borrado, he utilizado una fórmula usando la barra inclinada como signo de la división. Bueno, pues otra manera de usar una función es, en vez de darle aquí que me salga el desplegable, como yo sé que esto se llama suma, pues escribo el signo más, escribo suma y mirad, ya me sale un menú con todas las funciones que contienen la palabra suma. Y yo elijo la que yo quiera, hago doble clic y ya tengo la función que yo quiero utilizar. Me abre un paréntesis y ahora lo que tengo que meter aquí es las celdas que yo quiero. Son estas. Cierro el paréntesis y intro, ¿vale? Me ha vuelto a hacer la suma. Si os dais cuenta, siempre va a haber muchas maneras de hacer lo mismo. Yo creo que para que tengáis una idea de lo que es Excel, con esto es suficiente. Así que terminamos aquí el vídeo. Mucho ánimo.